¿Sabes ese momento en que te miras al espejo y te das cuenta de que, aunque estés haciendo todo bien, tu vida parece fuera de lugar? Trabajas, te esfuerzas, corres detrás, luchas todos los días por ser alguien, por lograr algo, pero en el fondo, en el silencio de tu propia mente, una pregunta te atormenta. ¿Por qué mi vida no avanza? ¿Por qué parece que todo lo que hago nunca es suficiente? Quizá nunca lo hayas dicho en voz alta, tal vez incluso lo escondas de todo el mundo, fingiendo que todo está bien, que eres fuerte, que aguantas, pero por dentro lo sientes, un vacío, una inquietud que no se va, una sensación de estar perdido. ¿Y si te dijera que eso no es coincidencia? Que hay un motivo claro, brutal y que casi nadie quiere ver, y que quizá esta sea justo la revelación que nadie tuvo el valor de contarte hasta hoy. El mundo te enseñó que si corres más, trabajas el doble, madrugas más, eres más productivo, buscas más dinero, más éxito, más estatus, tu vida por fin va a salir bien. Pero, ¿y si eso fuera mentira? ¿Y si en realidad el problema nunca fue la falta de esfuerzo, sino el lugar donde estás construyendo tu vida? La Biblia lo dejó clarísimo, mucho antes que los coaches, gurús o libros de autoayuda. Mateo 7, 24, 27 dice así: Por tanto, todo el que oye estas palabras mías y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y ésta se derrumbó, y grande fue su ruina. Y aquí está quizá uno de los dolores silenciosos más fuertes que una persona puede vivir, porque nadie te enseña esto en la escuela, nadie te lo cuenta en redes sociales, y muchas veces ni siquiera en casa. La verdad dura y directa es esta: no importa cuánto construyas, si la base está equivocada, tarde o temprano, todo se va a caer. ¿Y sabes cuál es esa base? No son tus logros. No es tu título, no es tu dinero, ni tus relaciones, ni ese plan perfecto que armaste para tu vida. La base es Dios. Y tal vez te estés dando cuenta ahora. Tal vez por eso llegaste hasta aquí, porque lo sientes. Allá, en lo más profundo, en ese silencio que nadie ve, que hay algo roto, algo fuera de alineación. Y no importa cuánto intentes ajustar, planear, reorganizar, nada parece encajar. Y mira, sé lo fácil que es perderse en eso, creer que tienes que correr más, que tienes que esforzarte más, que tienes que hacer más, entregar más, ser más. Y aquí viene el golpe. Tal vez, cuanto más corres, más te alejas de lo que realmente importa. ¿Conoces esa sensación de que tu vida siempre está al límite, como si todo estuviera a punto de venirse abajo en cualquier momento, como si estuvieras construyendo un castillo, pero un castillo de arena, que cualquier viento, cualquier marea, cualquier problema, simplemente se lo lleva? Pues eso no es solo una metáfora bonita, es lo que realmente pasa cuando Dios no es tu base. Y antes de que pienses que esto es solo rollo religioso, no lo es. Esto es estructura de vida, es fundamento espiritual, emocional, mental y hasta físico. Porque cuando Dios no ocupa el centro, ¿sabes qué ocupa? El miedo, la ansiedad, la desesperación, la comparación, la búsqueda constante de aprobación, de validación, de respuestas que nunca llegan. Y es aquí, justo aquí, donde la vida empieza a cobrar factura. Te cobra en lo emocional, dejándote ansioso, agotado, irritable. Te cobra en tus relaciones, rodeándote de gente que te drena, que te hunde. Te cobra en tus finanzas, metiéndote en ciclos de escasez, deudas, puertas cerradas. Y lo peor, te cobra en tu espíritu, dejándote seco, desconectado, vacío.
Y entonces llega esa pregunta cruel: ¿en qué me equivoqué? Y quizá la respuesta nunca estuvo en lo que hiciste, sino en a quién dejaste fuera del primer lugar. Porque cuando Dios no es el primero, todo se desordena. Empiezas a priorizar lo que no deberías, a darle valor a lo que no lo tiene, a correr detrás de cosas que, en el fondo, ni siquiera llenan. Y lo más fuerte, que solo te das cuenta cuando todo empieza a caerse, cuando el trabajo ya no te sostiene, cuando el dinero no te trae paz, cuando la relación no salva, cuando la cama se vuelve demasiado pesada y levantarte cada mañana parece una batalla que ya no sabes si puedes ganar. Pero, ¿y si te dijera que este dolor que sientes ahora no es el final? ¿Y si te dijera que este colapso no es un castigo, sino un llamado, un grito silencioso de Dios, diciéndote: hijo, vuelve a mí, déjame ser tu base, porque todo lo que intentas construir sin mí se va a derrumbar, pero si me pones en el centro, te prometo que ninguna tormenta te tumbará. Esa es la diferencia entre construir sobre la arena y construir sobre la roca. Y tal vez esto sea exactamente lo que necesitabas escuchar hoy. Porque si hay una verdad que casi nadie te dice, es esta: Dios no quiere ser tu último recurso. Dios quiere ser tu primera opción. Y aquí empieza la transformación, pero solo si tú quieres, solo si decides alinear tu vida de abajo hacia arriba, empezando por la base. ¿Sabes qué es lo más cruel de todo? Que la vida no te avisa cuando estás construyendo mal. No hay nadie que te toque el hombro y te diga: oh, oye, cuidado, estás viviendo desconectado de Dios. No, simplemente te cobra en silencio, te cobra en los detalles, te cobra cuando menos lo esperas, y cuando te das cuenta, ya estás hundido. Y lo más extraño es que por fuera parece que estás viviendo. Trabajas, luchas, produces, incluso tienes momentos de alegría, pero en el fondo, muy en el fondo, sientes un peso que no puedes explicar, un nudo en la garganta, una ansiedad que te acompaña en la ducha, en el carro, en la cama, en medio de una conversación cualquiera, una inquietud que no se va, que no te suelta. Por más que intentes distraerte, es como si algo dentro de ti estuviera fuera de lugar, como si vivieras intentando llenar un espacio que simplemente no se llena, y cuanto más lo intentas, más se te escapa. Quizá ya te hayas dado cuenta, pero preferiste ignorarlo, fingir que es solo una etapa, que es solo cansancio, que todo se va a arreglar, con más dinero, más trabajo, más esfuerzo, más algo. Pero quieres saber la verdad, no se va a arreglar, porque lo que falta en tu vida no es una cosa, no es una persona, no es estatus, no es aprobación, no es un resultado, es Dios. Y aquí viene una de las mentiras más grandes que el mundo te vendió y que, sin darte cuenta, compraste. La mentira de que Dios puede encajar en los huecos vacíos de tu vida, que puedes vivir a tu manera, tomar tus decisiones, seguir tus planes, y si todo sale mal, entonces sí, y correr a Dios como quien llama a los bomberos cuando la casa ya está ardiendo. Pero déjame decirte algo que quizá duela, pero es real. Dios no es el bombero de tu vida. Dios no es plan B, no es último recurso. Y cada vez que intentas tratarlo así, la vida te pasa la factura. Te muestra que vivir desconectado del Creador es como manejar un coche sin volante. Aceleras, pero no controlas hacia dónde vas. Y lo peor, que a veces parece que va bien. Incluso logras algunos resultados. Cierras un contrato por aquí, te sale una relación por allá, consigues algo, pero de repente vuelve ese vacío, esa angustia, esa pregunta que te araña por dentro. ¿Por qué nunca me siento completo? Y no te equivoques, esto no es solo psicológico, esto es espiritual. Es tu alma gritándote: oye,
Estás intentando vivir desconectado de tu fuente. Estás intentando construir una vida donde Dios es solo un detalle, un accesorio, una última opción. Y eso nunca va a funcionar. Y aquí, quizá, viene el golpe. Más duro, puede que lleves años viviendo así, pensando que tienes a Dios en tu vida, cuando en realidad solo lo tienes en el discurso, solo cuando estás apretado, solo cuando ya no tienes salida, solo cuando todo salió mal. Y si eres honesto contigo mismo, quizá te des cuenta de que llevas mucho tiempo tratando a Dios así. ¿Y sabes qué es lo más loco? Que Dios te ama tanto, que permite que ciertas cosas en tu vida no salgan bien. Sí, es amor. Parece duro, pero es amor, porque si Él dejara que todo fluyera, que todo prosperara, que todo funcionara, seguirías creyendo que no lo necesitas, seguirías engañado, creyendo que eres autosuficiente, que puedes solo hasta el día en que ese castillo se caiga de verdad. Por eso, cuando sientes que pesa, cuando notas que todo se traba, no es castigo, no es mala suerte, es una alerta. Es Dios diciéndote de una forma que ya no puedes ignorar: me estás poniendo de último, y mientras sea así, nada se va a alinear. Y no es que Dios quiera verte sufrir. Al contrario, es que te ama tanto, que prefiere incomodarte ahora que verte destruido después. Prefiere despertarte con el dolor, que perderte en la ilusión de un éxito sin Él. Y quizá este sea justo el momento para parar, respirar y preguntarte con toda la honestidad del mundo: ¿quién lleva el control de mi vida? ¿Mi ego, mi ansiedad, mis propios planes? ¿O de verdad le he entregado el control a Dios? Porque hay una diferencia enorme entre tener a Dios en la boca y tenerlo en el centro. Una diferencia invisible, pero que se nota en todo, en tus decisiones, en tus relaciones, en tu dinero, en tu paz, en tu salud, en tu sueño, en toda tu vida. Y aquí la vida te pone un ultimátum, te deja en una encrucijada. O sigues intentando a tu manera, con la fuerza del brazo, con el control de la ansiedad, con la ilusión de que puedes encajar a Dios solo cuando sobra tiempo. ¿O entiendes, de una vez por todas, que cuando Dios no es el primero, todo pierde sentido, pero cuando Él es el centro, todo empieza poco a poco a alinearse? Y es justo ahí donde empieza el punto de quiebre, y aquí es donde mucha gente simplemente no entiende lo que está pasando, porque es en este punto del camino, cuando todo parece trabado, cuando el peso ahoga, cuando el vacío no da tregua, que aparece una vuelta silenciosa, una llave que nadie te contó, que nadie te enseñó. El mundo quiere enseñarte a correr. Corre para ganar dinero, corre para ser alguien, corre para demostrar que vales algo, corre para que te acepten, para que te reconozcan, para que no te olviden. Pero Dios no quiere que corras. Dios quiere que disciernas. Y quizá esta sea la revelación más ignorada de tu vida hasta hoy, porque no estás fallando por falta de fuerza, no es porque no tengas talento, no es porque no tengas potencial, mucho menos porque Dios se haya olvidado de ti. El problema es el exceso de ruido. Sí, ruido, ese zumbido constante en tu cabeza, pensamientos que no paran, una ansiedad que nunca te suelta. 1000 voces peleando por espacio en tu mente: el miedo, la duda, la exigencia, la comparación, la desesperación, la presión de aparentar estar bien, de aparentar ser feliz, de aparentar ser fuerte. Pero, en realidad, estás roto por dentro. ¿Sabes qué es lo más cruel? Que nadie lo nota. Por fuera pareces entero, pero por dentro te estás desmoronando, porque el ruido no te deja escuchar. No te deja escuchar la única voz que de verdad importa, la voz de Dios. Y ahí viene la vuelta, el choque, el punto de ruptura que lo cambia todo, porque en medio de ese caos, de ese peso, de esa confusión, Dios hace una invitación que no viene con gritos, no viene con carteles, no viene con luces, viene en el silencio,
una voz que susurra dentro de ti: ponme en el centro y te voy a mostrar un camino que nadie más puede mostrarte. Y aquí todo cambia. De repente te das cuenta de que el problema nunca estuvo afuera. No era el dinero, no era la relación, no era el trabajo, no era la falta de oportunidades. El problema estaba dentro, era el descontrol de tu alma, era el vacío de tu mente, era vivir desconectado de tu propia esencia y desconectado de Dios. La Biblia ya te lo había advertido hace mucho tiempo. Isaías 30:15 dice: en la tranquilidad y la confianza estará tu fuerza. Pero ¿te das cuenta? La vida te enseñó lo contrario. Te enseñó que tu fuerza está en el ruido, en la carrera, en la productividad, en la lucha desenfrenada. Pero Dios te está diciendo que tu fuerza está en lo opuesto. Está en la calma, en el silencio, en la confianza, en el descanso de quien sabe que ya no camina solo. Y aquí viene un golpe de realidad que quizá nunca te habías planteado. ¿Sabes por qué te cansas tanto? Porque estás intentando vivir una vida que nunca fue diseñada para ser vivida sin Dios. Estás intentando cargar solo un peso que solo Dios puede llevar. Estás intentando llenar con cosas un vacío que solo se llena con presencia. ¿Y sabes qué? Ese cansancio que sientes, ese agotamiento mental, esa presión que parece que te va a aplastar, no es señal de que eres débil. Es señal de que estás luchando la batalla equivocada. Estás intentando ganar afuera, una guerra que siempre fue interna. Y Dios, en este mismo momento te está diciendo: ya no tienes que vivir así, ya no tienes que correr de esa manera, ya no tienes que ahogarte en este ruido. Déjame ser tu base y te muestro un camino donde el peso cae, la mente se aclara, el espíritu se calma y todo vuelve a su lugar. Porque cuando Dios ocupa el centro, ¿sabes qué pasa? El caos pierde el trono, la confusión empieza a disiparse, las dudas le dejan espacio a la dirección, y aquello que antes parecía imposible empieza a alinearse de una manera que ni siquiera puedes explicar. Comienzas a notar señales, pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos, esa paz silenciosa que aparece antes de tomar una decisión, ese malestar que no te deja seguir por caminos que antes parecían tan seguros, esa claridad que te muestra, sin esfuerzo, que viene de Dios y que es solo una trampa disfrazada. ¿Y sabes qué? Esto no es magia, no es coincidencia, no es pensamiento positivo. Esto es la manifestación de lo que Napoleon Hill llamaba inteligencia infinita, pero que la Biblia ya llamaba hace miles de años dirección del Espíritu. Proverbios 3:6 ya te lo advertía: reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus sendas. Pero ¿te das cuenta de lo que está escrito aquí? En todos tus caminos. No es solo en el camino de la crisis, no es solo cuando duele, no es solo cuando ya no hay salida, es en todos. En la elección del trabajo, en la elección de las amistades, en los negocios, en quién camina a tu lado, en quién entra y en quién tiene que salir. Porque cuando Dios es consultado antes, Él corrige antes, pero cuando es recordado solo después, a veces tiene que dejar que todo se derrumbe para que entiendas dónde fallaste. Y quizá eso es exactamente lo que está pasando en tu vida ahora. Y quizá este video, este mensaje, esta reflexión no sea solo un contenido más, sea Dios hablándote ahora, directo, sin intermediarios. Y si llegaste hasta aquí, que sepas, este es el comienzo de algo nuevo, de una vida donde ya no tienes que correr, no tienes que vivir en peso, en caos, en duda, en ansiedad, porque cuando Dios ocupa el centro, el caos pierde el trono, nace la claridad, la paz regresa y la vida empieza por fin a alinearse. Y entonces, cuando por fin empiezas a entender que el problema nunca estuvo allá afuera, que siempre estuvo aquí dentro, pasa algo muy extraño. Y aquí es donde mucha gente se quiebra.
se rinde, porque de repente, después de tanto dolor, de tanta carrera, de tanto peso, te arrodillas, oras, entregas, pides y el cielo queda en silencio. Ninguna respuesta, ninguna confirmación, ninguna señal, solo silencio. Y de pronto, ese ruido de la mente que antes venía del miedo, de la ansiedad y de la duda, ahora es reemplazado por otro ruido, el ruido del vacío. Y ahí llega el pensamiento más peligroso de todos. ¿Será que Dios me abandonó? Porque es eso lo que tu mente empieza a susurrar, que oraste en vano, que te rendiste para nada, que Dios no te escucha, que a Dios no le importa, que no sirvió de nada ponerlo en el centro, porque mira, no pasa nada. Pero, ¿y si te dijera que eso también es mentira? ¿Y si te dijera que ese silencio no es ausencia? Nunca lo fue. Es preparación. Dios, Dios. Él trabaja en el silencio. Mientras tú crees que estás parado o que no pasa nada, Dios está moviendo cosas que ni imaginas, está blindándote de cosas que ni sabes que existen, está protegiéndote de caídas que ni viste venir. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que el mundo te enseñó que si hay silencio es porque no pasa nada. El mundo te enseñó que si no hay ruido, si no hay movimiento, si no hay carrera, si no hay alerta, entonces no hay progreso. Y ahí es donde te equivocas, porque en el reino de Dios, silencio no significa inactividad, silencio significa construcción, transformación, alineamiento, pulido. ¿Y sabes algo? La mayoría de la gente se rinde justo aquí. Oran, entregan, intentan confiar, y cuando ven que Dios no responde como ellas quieren, vuelven al control, vuelven al caos, vuelven a la ansiedad, vuelven a la vida que ya las estaba destruyendo antes, porque no entienden que Dios no trabaja en tu tiempo, Dios trabaja en su tiempo. Y la mayoría de las veces, antes de cambiar las circunstancias, va a cambiarte a ti. ¿Qué crees que haría Dios? ¿Derramar bendiciones sobre una vida que aún no tiene estructura para sostenerlas? ¿Entregar promesas a un corazón que aún no ha aprendido a escuchar? ¿Abrir puertas a alguien que todavía no sabe discernir quién entra y quién sale? No. Dios te ama demasiado como para darte cosas que van a destruirte. Por eso, a veces calla. Por eso, a veces esconde. Por eso, a veces te lleva al desierto, porque en el ruido del mundo nunca ibas a escuchar lo que Él quiere decirte. Fue en el silencio del desierto que Moisés encontró su misión. Fue en el silencio de la cueva que Elías escuchó a Dios, no en el viento, ni en el fuego, ni en el terremoto, sino en una suave brisa. Fue en el silencio de la prisión que José fue preparado para gobernar. Fue en el silencio de la cruz que Jesús venció todo el infierno. ¿Te das cuenta? El silencio de Dios nunca fue ausencia, siempre fue preparación, siempre fue estrategia, siempre fue amor. Y quizá estés justo en ese lugar ahora, el lugar donde no ves nada, no sientes nada, donde parece que todo está detenido, estancado, congelado, y tu alma grita: Dios, ¿dónde estás? Y Él, en el silencio, te responde sin palabras: aquí estoy, siempre he estado, solo te estoy preparando para algo que, si te lo mostrara ahora, ni siquiera lo entenderías. Y es aquí, exactamente aquí, donde surge una elección que define quién te conviertes a partir de este momento. O te desesperas en el silencio y vuelves al ciclo que siempre te destruyó, o aprendes a descansar en el silencio, sabiendo que Dios no te olvidó, no te abandonó, no te rechazó, solo te está preparando para algo mucho más grande, porque quien no aprende a confiar en el silencio, nunca va a estar listo para cargar con el peso de la bendición que Dios quiere darte. El Salmo 46:10 resuena como un susurro en el alma: quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. Quédate quieto. ¿Entiendes? No es correr,
no es luchar, no es demostrar fuerza, es aquietarte, descansar, confiar, porque quien gobierna no eres tú, es Él. Y quizá ese sea exactamente el motivo por el que estás escuchando esto ahora, porque en el fondo lo sabes. Dios no te trajo aquí por casualidad. Si Él está en silencio, es porque está trabajando, y en el momento justo vas a entender que ese silencio no era abandono, era protección, era amor, era cuidado. Y cuando entiendes esto, cuando lo aceptas, ¿sabes qué pasa? Dejas de pelear contra el proceso, dejas de perder la cabeza en medio de la espera, dejas de desesperarte por la ausencia de señales y empiezas a darte cuenta de que incluso en lo invisible, Dios está alineando todo, porque es en el silencio donde Él te fortalece, donde te hace madurar, donde te prepara para algo muchísimo más grande de lo que ahora puedes imaginar. Y quizá sea ahora que estés listo para entender lo que viene después, porque cuando Dios empieza a alinearte, a ti también empieza a alinear tus conexiones. Y ahí es donde viene uno de los procesos más dolorosos y al mismo tiempo más liberadores. Y es aquí donde mucha gente simplemente no aguanta, donde por primera vez en la vida te das cuenta de una verdad que duele mucho más de lo que debería. No toda conexión es una bendición, no todo abrazo es refugio, no toda sonrisa es sincera, no toda compañía viene de Dios. Cuando empiezas a poner a Dios en el centro de tu vida, algo inevitable comienza a pasar y nadie te lo dice antes. Comienzas a darte cuenta de que hay personas, ambientes, conversaciones, alianzas que simplemente ya no encajan. ¿Y sabes cuál es el problema? Que duele darte cuenta de que ese amigo de años en realidad nunca te impulsó, solo te frenaba. Duele ver que esa relación por la que tanto insististe no era amor, era una cárcel emocional disfrazada de cariño. Duele descubrir que esa sociedad, ese trabajo, ese ambiente, solo te alejaba de tu propósito, solo te drenaba, solo te desconectaba de quien Dios te llamó a ser. ¿Y sabes qué es lo más cruel? Que a veces lo sabías, siempre lo supiste, siempre sentiste esa incomodidad, esa falta de paz, ese malestar que preferiste ignorar. Pero ahora que Dios está en el centro, ahora que empiezas a escuchar más su voz que el ruido del mundo, ya no puedes fingir, ya no puedes ignorarlo. Y es en este punto exacto que empieza uno de los procesos más dolorosos y más liberadores de tu vida, las podas de Dios. Sí, porque Dios, Dios, Él no solo alinea tu vida, Él limpia, Él corta, Él arranca y a veces quita a personas que nunca imaginaste vivir sin ellas, cierra puertas que jurabas que eran una respuesta, rompe alianzas que pensabas que serían para toda la vida. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama tanto que prefiere hacerte sentir el dolor del corte ahora, que verte sufrir el dolor del colapso después. Y no es castigo, nunca lo fue. Es protección, es celo, es cuidado, porque Dios ve lo que tú no ves. Él ve conversaciones que no escuchaste, Él ve intenciones que no percibiste, Él ve trampas que ni imaginas. Y cuando lo pones en el centro, Él no te deja seguir caminando hacia donde sabe que te vas a lastimar. Y aquí llega un golpe. Tal vez no estés estancado en la vida por falta de fe, ni por falta de talento, ni por falta de oportunidades. Tal vez estés estancado por las alianzas equivocadas, por la insistencia en mantener cerca a quien Dios lleva tiempo intentando alejar de ti, por la terquedad de seguir en ambientes de los que Dios ya te dio todas las señales para salir. ¿Conoces esa presión en el pecho? Esa falta de paz, esa sensación de que, por más que lo intentes, no fluye. Pues eso no es paranoia, no es cosa de tu cabeza. Es el Espíritu Santo diciéndote, eso no es para ti. Y mira, tal vez ya lo habías sentido antes, tal vez lo sentiste muchas veces, pero
¿Sabes cuál fue el problema? Elegiste ignorarlo. Te engañaste pensando que era solo una etapa, que las cosas iban a mejorar, que la persona iba a cambiar, que el ambiente iba a transformarse. Pero Dios ya te estaba alertando, ya te estaba mostrando, ya te estaba incomodando, no para castigarte, sino para protegerte. Y sabes, a veces Dios no quita las cosas de tu vida. Él espera que tú las entregues, porque hay cosas que si Él te las quita, las vas a llamar injusticia. Pero si tienes el valor de entregarlas, las vas a llamar liberación. Napoleon Hill ya decía algo que ha pasado de generación en generación. Eres el promedio de las 5 personas con las que más convives. Y mira, si eso vale para el desarrollo personal, imagínate para el desarrollo espiritual. La gente tóxica, envidiosa, negativa, perdida, contamina, sabotea, te aleja de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Y no es soberbia, no es orgullo, no es creerte mejor que nadie, es discernimiento, es entender que prosperidad también es protección y que hay personas que Dios va a sacar no porque sean malas, sino porque ya no caben en el próximo nivel que Él está preparando para ti. Y mira, déjame decirte una verdad brutal que tal vez nadie tuvo el valor de decirte hasta hoy. Dios no te va a llevar a un lugar mientras insistas en cargar con quien no fue llamado a estar allí. Así que, si notas que amistades se están alejando, que relaciones se están derrumbando, que puertas se están cerrando, no te desesperes, no corras detrás, no intentes retener lo que Dios está intentando soltar, porque lo que parece pérdida es liberación, lo que parece cortes es cuidado, lo que parece abandono es Dios limpiando el camino. Y tal vez este dolor que sientes ahora sea la señal más clara de que Dios te ama, porque te está sacando de ciclos que iban a destruirte, porque te está salvando de alianzas que iban a arrastrarte a un pozo que ni sabes que existe. Y sabes, hay una frase que resuena en el alma: no toda puerta abierta es bendición, y no todo cierre es derrota. Por eso, si está pesado, si duele, si parece que lo estás perdiendo todo, acuérdate de esto: Dios nunca quita algo de tu vida sin antes haber preparado algo infinitamente mejor. Y es en ese lugar exacto, en medio del dolor del corte, donde empieza el próximo movimiento de Dios en tu vida. Porque cuando Él limpia, también empieza a alinear, y ahí comienzas a entender lo que es vivir bajo una paz que el mundo no puede explicar. Y entonces, después del dolor del corte, después del silencio, después de la incomodidad de soltar lo que ya no te sirve, algo empieza a pasar, algo que hasta entonces parecía imposible. De repente te das cuenta de que el peso se ha aligerado, que esa angustia constante, ese nudo en el pecho, esa ansiedad que te despertaba en medio de la noche, simplemente empieza a perder fuerza, y por primera vez en mucho tiempo, respiras, sientes paz, una paz rara, una paz que no tiene ningún sentido, pero que está ahí, firme, presente, real. Y es aquí cuando entiendes que eso que llevaste toda la vida buscando afuera, siempre estuvo aquí dentro, siempre estuvo en Dios. Cuando Dios ocupa el centro, ¿sabes qué pasa? Aquello que antes parecía urgente, ahora ya ni importa. Esa necesidad desesperada de demostrar algo a alguien desaparece. Esa obsesión por el control, por querer que todo pase a tu tiempo, a tu manera, con tu lógica, simplemente se desvanece, porque ahora entiendes una verdad que lo cambia todo. Cuando Dios está en el centro, el mundo puede estar derrumbándose afuera, pero aquí dentro todo está en paz, todo está alineado, todo está en su lugar, y de repente te das cuenta de que ya no necesitas correr detrás de nada. No necesitas rogar por atención, ni matarte por reconocimiento, ni vivir comparándote con lo que otro tiene, con lo que otro hace, con lo que otro logró, porque entiendes con una claridad brutal
que lo que es tuyo, nadie te lo quita, y lo que no lo es, no lo quieres. ¿Recuerdas esa puerta que tanto intentaste forzar y nunca se abrió? Ahora entiendes que no se abrió porque Dios te amaba demasiado como para dejarte entrar en un lugar que iba a destruirte. ¿Recuerdas esa relación que se derrumbó? Ahora entiendes que no fue rechazo, fue liberación. ¿Recuerdas ese trabajo que no funcionó? ¿Ese negocio que quebró? ¿Esa oportunidad que se te escapó de las manos? Ahora lo ves claro. Era Dios alineando. Era Dios protegiéndote. Era Dios desviándote de un camino que parecía correcto, pero que te alejaba de Él. Y aquí llega una de las revelaciones más poderosas de todo este camino. Te das cuenta de que no se trata de tener más, no se trata de hacer más, no se trata de conquistar más. Se trata de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, con la mente correcta y con Dios al mando, porque cuando Dios ocupa el centro, algo sobrenatural empieza a pasar, se abren las puertas correctas, llegan las personas correctas, aparecen las oportunidades correctas. Y no es magia, no es suerte, es alineación. Es vivir bajo una cobertura espiritual donde todo empieza a tener sentido, donde lo que antes era confuso, ahora es claro, donde lo que antes te pesaba, ahora te impulsa, donde lo que antes te hería, ahora te fortalece. Y sabes, es aquí cuando entiendes algo que debería ser obvio, pero que el mundo te esconde. La verdadera paz no está en las circunstancias, está en la presencia. Y la verdadera prosperidad no es tener mucho, es que no falte lo que viene de Dios, es vivir ligero, es vivir en paz, es vivir alineado. La Biblia ya lo decía en Filipenses 4:7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? Sobrepasa todo entendimiento. Porque no es una paz lógica, no es una paz que tenga sentido en papel, es una paz que invade, que te llena, que te protege, que te guarda, incluso cuando en el mundo natural todo todavía parece incierto, porque ahora ya no caminas por lo que ves, caminas por lo que crees. Y sabes, cuando miras atrás, a todo lo que se derrumbó, a todo lo que quedó, a todo lo que Dios arrancó, ya no sientes dolor. Sientes gratitud, porque ahora lo entiendes. Si eso no se hubiera ido, yo no estaría aquí, no estaría alineado, no habría encontrado esta paz, no habría encontrado a Dios. Y cuando vives así, cuando Dios está en el centro, ¿sabes qué pasa? Dejas de aceptar migajas, dejas de conformarte con poco, dejas de someterte a ambientes que te hieren, a personas que te drenan, a ciclos que te atrasan, porque entiendes que quien tiene a Dios como fuente nunca más se inclina ante la fuente equivocada. Y es aquí, justo aquí, donde empiezas a vivir lo que durante toda tu vida pensaste que solo existía en los demás. Una vida alineada, una vida ligera, una vida en paz, una vida con dirección, una vida que por fin tiene sentido. Y es aquí donde percibes la verdad más brutal, más liberadora y más poderosa de todas. No se trata de lo que tienes, no se trata de lo que haces, se trata de con quién caminas. Y es exactamente eso lo que vas a entender en el nivel más profundo, en el próximo capítulo de este camino. Y entonces, aquí es donde todo cobra sentido. Aquí es donde ves una verdad tan brutal, tan poderosa y al mismo tiempo tan ignorada por la mayoría que hasta asusta. No se trata de ti, nunca se trató, nunca se tratará. El peso que cargaste toda la vida, esa exigencia absurda de ser fuerte, de poder con todo, de no fallar, de demostrar algo, nunca fue tuyo para cargarlo. ¿Sabes por qué? Porque no se trata de cuánto corres, no se trata de cuánto luchas, no se trata de cuánto haces, se trata de con quién caminas. El mundo te enseñó mal, te engañaron,
Te dijeron que si te levantas más temprano, trabajas más, estudias más, te esfuerzas más, haces todo perfecto, entonces tal vez tendrías paz, tendrías éxito, tendrías sentido. Pero el mundo mintió, porque hay gente ahí fuera, con dinero, con fama, con poder, con influencia y con el alma hecha a pedazos. Gente que lo consiguió todo y no sabe qué hacer con nada. Y ahora lo entiendes, porque el problema nunca fue subir. El problema es con quién subes, quién está en la cima de tu vida, quién ocupa el centro, quién sostiene tu escalera, quién te guía mientras caminas. Cuando Dios ocupa la cima, el centro, todo cambia. Las batallas no desaparecen, pero ya no peleas solo. Las puertas correctas no se abren por magia, pero se alinean en el momento justo. El peso no desaparece, pero se vuelve liviano, porque ahora ya no eres tú quien lo carga, es Él. Y aquí sucede la vuelta más poderosa de todas. Te das cuenta de que ya no tienes que ser fuerte todo el tiempo, ya no tienes que fingir, ya no tienes que perderte para encajar, ya no tienes que doblarte para agradar a nadie, porque ahora quien valida tu vida no son los demás, no es el dinero, no es la sociedad, no es el sistema, es Dios. Y de repente entiendes que aquello que el mundo llamaba en fracaso era liberación, que lo que parecía un retraso era protección, que ese silencio que tanto te dolió era Dios escondiéndote de lo que iba a destruirte. Y mira, quizá hoy, mirando tu vida, veas cuántas veces intentaste caminar solo, cuántas veces pusiste todo bajo tu control, cuántas veces trataste a Dios como último recurso y no como tu primera opción. Y si eres honesto, lo ves. Fue justo ahí, cuando todo empezó a venirse abajo. Pero aquí va la verdad que libera. Nunca fue demasiado tarde, nunca lo es. Porque Dios no te abandona, Dios no te rechaza, Dios no desecha a quien Él mismo creó. Él solo espera. Espera a que te canses de intentarlo solo. Espera a que entiendas que la vida sin Él no tiene sentido. Espera a que mires hacia arriba y digas con toda la sinceridad de tu alma: Dios, toma el control, ya no quiero vivir sin ti en el centro. Guíame, alinea mi vida, sosténme. Y es aquí, justo aquí, donde todo se alinea, donde todo empieza, donde todo cobra sentido. Porque cuando Dios está en el centro, lo demás se organiza, la escalera de toda la vida se endereza. Y aquello que parecía imposible simplemente empieza a pasar, no porque sea más fácil, no porque sea más liviano, sino porque ya no lo cargas solo. Y sabes, ahora entiendes la diferencia. Hay gente que gana, pero vive cansada, perdida, vacía, rota por dentro. Y hay gente que gana con paz, con ligereza, con sentido, con dirección, con el alma entera. Y la diferencia no está en lo que hacen, está en con quién caminan, en quién tiene el control, en quién ocupa la cima. La Biblia ya lo decía en Mateo 6:33. Busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. ¿Lo ves? No es búscalo después, no es cuando puedas, no es si sobra tiempo, es primero. Siempre lo fue, siempre lo será. Cuando Dios está en la cima, lo demás se alinea. Cuando Dios está en el centro, el caos pierde fuerza. Cuando Dios es la base, ninguna tormenta te derriba, ninguna pérdida te destruye, ningún ataque te paraliza, porque ahora sabes quién te sostiene, quién te guía, quién te levanta, quién te protege, quién te define. Y si entendiste esto, si esto tuvo sentido en tu alma, entonces aquí va la pregunta que definirá todo de aquí en adelante. ¿Quién está en el centro de tu vida? ¿Tu ego, tu ansiedad, tu necesidad de control? ¿O Dios? Porque algo te aseguro, lo que empieza con fe siempre termina en victoria. Y quizá esto no sea solo otra reflexión más. Quizá esta sea tu vuelta, tu punto de reinicio.
el lugar exacto donde tu vida por fin empieza a alinearse. Si llegaste hasta aquí, quiero felicitarte. Y, de corazón, no cualquiera llega al final de una reflexión como esta. Solo quien lleva dentro una sed real de transformación, de crecimiento, de verdad y, sobre todo, de vivir una vida alineada con Dios. Y entiende, esto no es casualidad, es propósito, es señal de que Dios te está llamando a algo más grande, algo más profundo, algo que va mucho más allá de lo que este mundo puede ofrecer. Por eso, si este mensaje tuvo sentido para ti, si de alguna manera tocó tu alma, te despertó, te confrontó, te realineó, escribe aquí en los comentarios: soy agradecido con Dios. Así de simple. Escríbelo, porque además de ser una declaración pública de gratitud y fe, es también la forma que tenemos de saber quién llegó hasta el final, quién, de verdad, está comprometido a vivir una vida en el centro de la voluntad de Dios. Y si quieres, comparte también en los comentarios tu experiencia, tu testimonio, o incluso lo que Dios te habló a través de este mensaje. Porque a veces lo que tú escribes puede ser exactamente lo que otra persona necesitaba leer hoy para no rendirse. Y si aún no eres parte de esta comunidad, suscríbete al canal ahora. Aquí no solo hablamos de éxito, hablamos de vida con propósito, de alineamiento, de transformación, de fe real. Viva, práctica, activa la campanita, porque cada semana hay un nuevo video con reflexiones profundas, mensajes que edifican, fortalecen y te ayudan a caminar más cerca de Dios. Y no te vayas sin mirar, porque aquí mismo en la pantalla dejamos 2 videos recomendados especialmente para ti. Son reflexiones poderosas que pueden literalmente fortalecer aún más tu camino espiritual y, quién sabe, ser otro punto de giro en tu vida. Que Dios te bendiga, que Dios te alinee, que Dios te fortalezca. Y recuerda, lo que empieza con fe siempre termina en victoria.